Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito donde exploramos todos los rincones de la televisión turca, desde los dramas más conmovedores hasta las comedias más divertidas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, nos encanta a todos: los romances prohibidos, esos amores que florecen a pesar de las reglas y las convenciones. Y no cualquier romance, sino uno que tiene un sabor especial, un ingrediente picante que le añade drama y pasión: el romance jefe-empleada. Sí, hoy vamos a hablar de esas historias donde la línea entre el respeto profesional y la atracción irresistible se vuelve borrosa, donde las miradas robadas en la oficina se convierten en besos apasionados y donde el poder y la vulnerabilidad se entrelazan para crear tramas adictivas. Prepárense para un recorrido por algunas de las series turcas que mejor han plasmado este clásico, pero siempre emocionante, tropo. Pero antes de que empecemos a desmenuzar estas historias llenas de intriga y pasión, déjenme recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos semanales. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes: análisis de personajes, debates sobre finales polémicos, recomendaciones de series ocultas y mucho más. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a explorar esos romances prohibidos que nos roban el aliento. Esos romances donde la jerarquía se derrumba ante la fuerza del deseo y donde el amor desafía las normas de la oficina. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen drama romántico con una pizca de rebeldía? Para empezar, tenemos que hablar de una serie que, si bien no se centra exclusivamente en el romance jefe-empleada, lo presenta como un elemento clave que añade tensión y complejidad a la trama principal. Me refiero a Erkenci-Kuş. Aunque la relación entre Can y Sanem evoluciona a través de diferentes etapas y escenarios, inicialmente se establece en un contexto profesional. Sanem comienza a trabajar en la agencia de publicidad de Can, y desde el principio, la química entre ellos es innegable. El contraste entre el espíritu libre y creativo de Sanem y la personalidad más reservada y exitosa de Can crea una dinámica fascinante. Lo interesante de Erkenci-Kuş es que el romance no surge simplemente de una atracción física. Se construye sobre la base de la admiración mutua, el respeto por las ideas del otro y la pasión compartida por el trabajo. Can ve en Sanem un talento innato y una frescura que le inspiran, mientras que Sanem admira la visión de Can y su compromiso con sus sueños. Este romance se complica por malentendidos, secretos y la presencia de otros personajes que intentan interponerse en su camino, lo que añade drama y emoción a la historia. Aunque no es el típico romance jefe-empleada donde el poder juega un papel central, la posición de Can como jefe de la agencia influye en la forma en que se desarrolla su relación con Sanem, creando obstáculos y desafíos que deben superar para estar juntos. Ahora, subiendo un poco el tono de la prohibición, nos encontramos con series donde la dinámica de poder es más evidente y donde las consecuencias de ceder a la atracción pueden ser mucho más graves. Pensemos en una serie como Bueno. Aquí las opciones son más escasas en el contexto de las series turcas, que suelen ser más conservadoras en sus representaciones. Sin embargo, podemos encontrar ejemplos donde, si bien la relación no se define explícitamente como jefe-empleada, existe una clara asimetría de poder que influye en la dinámica romántica. Por ejemplo, en muchas series donde el protagonista masculino es un empresario exitoso y la protagonista femenina es más joven y menos experimentada, se crea una situación donde la relación puede percibirse como un romance jefe-empleada, aunque no trabajen directamente en la misma empresa. La influencia que el protagonista masculino tiene sobre la vida de la protagonista femenina, su capacidad para ayudarla a alcanzar sus sueños o para protegerla de situaciones difíciles, puede generar una dependencia emocional que complica aún más el romance. En este tipo de historias, es fundamental que la serie explore las implicaciones de esta dinámica de poder de manera responsable. Es importante que la protagonista femenina no sea retratada como una víctima pasiva, sino como una mujer fuerte y decidida que toma sus propias decisiones, incluso si está enamorada de alguien con más poder que ella. La serie también debe abordar las posibles consecuencias negativas de esta relación, como el escrutinio social, los rumores y las acusaciones de favoritismo. Un aspecto interesante a analizar en estos romances prohibidos es la evolución de los personajes. ¿Cómo cambia la relación jefe-empleada a medida que avanza la serie? ¿Cómo afecta el romance a sus vidas profesionales y personales? ¿Son capaces de superar los obstáculos y construir una relación sólida y duradera? En muchas ocasiones, el romance jefe-empleada sirve como catalizador para el crecimiento personal de los personajes.
El jefe aprende a ser más vulnerable y a mostrar sus emociones, mientras que la empleada gana confianza en sí misma y aprende a defender sus ideas. Juntos se complementan y se ayudan a alcanzar su máximo potencial. Por supuesto, no todos los romances jefe-empleada tienen un final feliz. En algunas series la diferencia de poder, las presiones sociales o los propios demonios internos de los personajes terminan por destruir la relación. Sin embargo, incluso en estos casos, la historia puede ser fascinante y conmovedora, ya que nos muestra las complejidades del amor y las dificultades de desafiar las convenciones. Y hablando de desafiar convenciones, es importante recordar que la representación de los romances jefe-empleada en las series turcas ha evolucionado con el tiempo. Si bien en el pasado este tipo de historias podían ser más romantizadas y menos conscientes de las implicaciones éticas, en la actualidad las series suelen abordar el tema con mayor sensibilidad y responsabilidad. Se presta más atención al consentimiento, al equilibrio de poder y a las posibles consecuencias negativas de la relación. Además, las series turcas también han comenzado a explorar el tema de los romances jefe-empleada desde una perspectiva femenina. En lugar de centrarse únicamente en el punto de vista del jefe, se da voz a la empleada, permitiendo que el público comprenda sus motivaciones, sus miedos y sus deseos. Esto añade una capa de complejidad a la historia y la hace más relevante para el público femenino. En definitiva, los romances jefe-empleada siguen siendo un tema recurrente en las series turcas, ya que ofrecen una combinación irresistible de drama, pasión y rebeldía. Sin embargo, es importante que estas historias sean contadas de manera responsable y que se exploren las implicaciones éticas y sociales de este tipo de relaciones. Bueno, queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este recorrido por los romances prohibidos entre jefes y empleados. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series turcas. Recapitulando brevemente, hemos explorado cómo el tropo del romance jefe-empleada se manifiesta en las series turcas, desde las versiones más ligeras y románticas hasta las más complejas y problemáticas. Hemos analizado la importancia de la dinámica de poder, la evolución de los personajes y la representación responsable de este tipo de relaciones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado informativo y entretenido. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál es su serie turca favorita con un romance jefe-empleada? ¿Qué opinan de este tipo de relaciones? ¿Creen que es posible un romance sano y duradero entre un jefe y una empleada? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. Hasta la próxima. Asterisco asterisco ampliando el análisis, profundizando en la psicología y el contexto cultural asterisco asterisco. Ahora, para expandir realmente este análisis, debemos sumergirnos más profundamente en la psicología de los personajes y el contexto cultural turco. Los romances jefe-empleada no son simplemente historias de amor, son espejos que reflejan las normas sociales, las expectativas de género y las luchas de poder inherentes a las relaciones humanas. Comencemos explorando la asterisco asterisco psicología del jefe asterisco asterisco. En muchas series turcas, el jefe suele ser retratado como un hombre exitoso, poderoso y a menudo, emocionalmente inaccesible. Este muro emocional puede ser el resultado de una crianza exigente, presiones profesionales constantes o experiencias pasadas dolorosas. La atracción hacia una empleada puede representar una búsqueda de vulnerabilidad, una necesidad de conexión emocional auténtica que no encuentra en su círculo social. En Erkencikus, la fachada de Can como un hombre de negocios serio y centrado se derrumba gradualmente ante la espontaneidad y el optimismo de Sanem. Ella representa una bocanada de aire fresco en su vida estructurada, un recordatorio de la importancia de vivir el momento y perseguir la pasión. Esta dinámica se alimenta de la necesidad inconsciente de Can de encontrar un equilibrio en su vida, de reconciliar su lado profesional con su lado personal. Por otro lado, la asterisco asterisco psicología de la empleada asterisco asterisco suele estar marcada por la ambición, la inseguridad y la búsqueda de reconocimiento. En un entorno laboral dominado por figuras de autoridad, la empleada puede sentirse invisible o infravalorada. La atención del jefe, incluso si es sutil al principio, puede ser interpretada como una validación de su talento y su potencial.
Sin embargo, esta atención también puede generar conflictos internos, ya que la empleada se enfrenta a la disyuntiva entre sus aspiraciones profesionales y sus sentimientos personales. En el caso de Sanem, su origen humilde y su falta de experiencia en el mundo laboral la hacen aún más vulnerable a la influencia de Khan. Su atracción hacia él se entrelaza con su deseo de crecer profesionalmente y demostrar su valía. Esta ambivalencia crea una tensión constante en la trama, ya que Sanem debe aprender a equilibrar sus sentimientos con sus responsabilidades laborales y su propia integridad. Ahora bien, el *** contexto cultural turco *** juega un papel crucial en la forma en que se representan estos romances. La sociedad turca, aunque en constante evolución, sigue siendo en gran medida conservadora en sus valores. Las relaciones extramatrimoniales, las diferencias de clase social y las relaciones laborales inapropiadas son temas tabú que generan controversia y debate público. Las series turcas, al abordar estos temas, a menudo se enfrentan a la censura y a las críticas de los sectores más conservadores de la sociedad. Sin embargo, también sirven como un espacio para explorar y cuestionar las normas sociales, promoviendo el diálogo y la reflexión sobre temas importantes como la igualdad de género, la justicia social y la libertad individual. Es importante señalar que la *** representación de los roles de género *** en las series turcas también ha evolucionado con el tiempo. Si bien en el pasado las mujeres eran representadas principalmente como amas de casa sumisas o como figuras seductoras y manipuladoras, en la actualidad vemos cada vez más personajes femeninos fuertes, independientes y profesionales que desafían los estereotipos tradicionales. Estas mujeres no son simplemente objetos de deseo, sino sujetos activos que toman sus propias decisiones y luchan por sus derechos. En el contexto del romance jefe-empleada, esta evolución se traduce en empleadas que no se dejan intimidar por sus jefes, que defienden sus ideas y que no temen desafiar el status quo. Además, es crucial analizar el *** papel de la familia *** en estas historias. En la cultura turca, la familia juega un papel central en la vida de las personas. Las decisiones importantes como el matrimonio o la elección de carrera, a menudo se toman en consulta con la familia. En el contexto del romance jefe-empleada, la opinión de la familia puede ser un factor determinante en el éxito o el fracaso de la relación. La desaprobación de la familia del jefe, especialmente si pertenece a una clase social más alta, puede generar una gran presión sobre la empleada, obligándola a elegir entre el amor y la lealtad a su familia. Por otro lado, el apoyo de la familia de la empleada puede ser un factor crucial para que la relación prospere, brindándole la fuerza y el coraje necesarios para superar los obstáculos. *** más allá de Erkencikus, explorando otros ejemplos y variaciones ***. Si bien Erkencikus es un excelente ejemplo para comenzar, es importante explorar otras series turcas que abordan el tema del romance jefe-empleada con diferentes enfoques y matices. Algunas series se centran más en el aspecto cómico de la relación, mostrando las situaciones incómodas y divertidas que surgen de la convivencia laboral y la atracción mutua. Otras series exploran el lado oscuro del romance, mostrando las consecuencias negativas del abuso de poder, el acoso laboral y la manipulación emocional. Por ejemplo, podríamos analizar una serie donde el jefe es un hombre casado y la empleada es una joven ambiciosa que busca ascender en la empresa. Este tipo de historia plantea cuestiones éticas complejas sobre la fidelidad, la ambición y el costo del éxito. ¿Está la empleada dispuesta a comprometer sus valores para alcanzar sus metas? ¿Es el jefe consciente del daño que está causando a su familia y a su empleada? ¿La serie aborda las consecuencias de una infidelidad o simplemente la romantiza? También podríamos analizar una serie donde la jefa es una mujer poderosa y la empleada es un hombre joven y talentoso. Este tipo de historia desafía los estereotipos de género tradicionales y explora la dinámica de poder desde una perspectiva diferente. ¿Cómo se siente el empleado al estar en una posición subordinada a una mujer? ¿La jefa es consciente de su poder y lo utiliza de manera responsable? ¿La serie aborda los prejuicios sociales y las expectativas de género que enfrentan ambos personajes? En definitiva, el tema del romance jefe-empleada es un terreno fértil para la exploración narrativa. Las series turcas, al abordar este tema con sensibilidad, inteligencia y creatividad, pueden generar debates importantes sobre las relaciones humanas, las normas sociales y los valores éticos. *** el futuro de los romances prohibidos en la televisión turca ***.
¿Qué depara el futuro para los romances prohibidos en la televisión turca? A medida que la sociedad turca continúa evolucionando y las series turcas se vuelven más audaces y experimentales, podemos esperar ver representaciones más complejas y matizadas de este tropo. Es probable que veamos series que exploren *** nuevas dinámicas de poder ***, como relaciones entre jefes y empleados del mismo sexo o relaciones donde ambos personajes pertenecen a diferentes culturas o religiones. También es probable que veamos series que aborden temas como el *** acoso sexual ***, la *** discriminación laboral *** y la *** salud mental *** de manera más directa y honesta. Además, es posible que veamos series que se alejen del final feliz tradicional y exploren las *** consecuencias a largo plazo *** de los romances prohibidos. ¿Cómo afecta la reputación de los personajes? ¿Cómo impacta en sus relaciones personales y profesionales? ¿Son capaces de superar los obstáculos y construir una vida plena y satisfactoria? En última instancia, el futuro de los romances prohibidos en la televisión turca dependerá de la capacidad de los guionistas y productores para crear historias que sean a la vez entretenidas y relevantes, que reflejen la complejidad de la vida real y que promuevan el diálogo y la reflexión sobre temas importantes. Y ahora sí, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este análisis en profundidad. Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo, y que les haya resultado aún más informativo y entretenido. No olviden dejar sus comentarios y sugerencias abajo. Hasta la próxima.